Hoy no quiero hablar de lo que hacemos, sino que vamos a hablar de lo que no hacemos. Sino que vamos a hablar de por qué lo hacemos. No de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Lo que hacemos o decimos cada uno de nosotros está a la vista o está al oído, ¿no? Lo escuchamos, lo vemos lo que hace el otro, escuchamos lo que dice, vemos los gestos que pueda hacer alguien. Pero lo que no muchas veces sabemos es por qué lo dijo, o muchas veces no sabemos el gesto, por qué lo hizo de esa manera, o por qué hizo lo que hizo. Y vemos lo que hace el otro, pero no siempre conocemos la intención que tuvo el otro al hacerlo. De la misma manera, los demás ven lo que hago yo, pero no saben la intención que tengo cuando lo hago. Alguno podrá decir, bueno, nos pusimos muy detallistas, ya no nos fijamos solo en lo que hacemos, ya nos fijamos también en las intenciones. Pero no es un hecho menor el revisar las intenciones, porque para Dios son importantes las intenciones. Cuando hacemos algo es importante la intención, para Dios es importante la intención. Por eso Dios muchas veces en su palabra nos dice que Él conoce nuestros pensamientos. No solamente conoce lo que hacemos, sino que conoce lo que pensamos. Nosotros podemos ver lo que hacemos, pero no exactamente coincidir con la intención de lo que hizo una persona. Podemos escuchar lo que dijo, pero no exactamente coincidir eso con la intención que tuvo al decirlo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que hacemos y cuál fue la intención al hacerlo. Dios sabe lo que decimos y cuál es la intención cuando lo decimos. ¿Y saben lo que? Dios se preocupó de que nosotros sepamos que Él sabe lo que nosotros pensamos. Dios se preocupa que nosotros sepamos que Él sabe lo que nosotros pensamos, que Él conoce nuestras intenciones. A Dios le interesa que nosotros sepamos que Él conoce nuestras intenciones. Por eso muchos versículos de la Biblia nos hablan de esto. Yo puse algunos allí, pero hay muchos otros que nos hablan de que Dios conoce nuestra intención, de que Dios conoce nuestros pensamientos, de que Dios conoce lo que pasa por nuestra mente. Jeremías 20:12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Mateo 22:18 dice, pero Jesús conociendo la malicia de ellos. Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Lucas 6:8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Lucas 11:17 dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos. Lucas 16:15, mas Dios conoce nuestros corazones. Juan 2:25, pues él conocía el interior del ser humano. Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce lo que pasa por nuestra mente y quiere que nosotros sepamos que Él lo conoce. Por eso nos dejó estos versículos y otros tantos en su palabra para que nosotros sepamos que Él los conoce. Y para Dios muchas veces es más importante la intención que lo que hacemos. Para Dios muchas veces es más importante la intención con lo que hacemos las cosas que lo que realmente hacemos. Los invito a leer en Hechos capítulo 4, versículo 36 hasta el 5:10. Es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Quizás uno de los más difíciles en un principio para entenderlo, pero después que empezamos a leerlo y a entender la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios nos quiere enseñar con este pasaje. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Estos versículos nos dan un dato de lo que sucedía en aquella primer iglesia cristiana. Nos dice que algunos cristianos vendían alguna propiedad que tenían. Quizás los que estaban en una situación económica más holgada y eran movidos por el amor y eran movidos por la misericordia a ayudar a los demás, empezaron a vender algunas propiedades que tenían y a traer el dinero a la iglesia para que sirviera de apoyo económico para lo que hacía la iglesia y para las personas que más pobres, podríamos decir, que asistían a la iglesia. Y en el final del capítulo 4 se nos nombra a un hombre, a José, al que le habían puesto un sobrenombre, Bernabé. Y no sabemos si este hombre tenía muchas propiedades o si tenía una sola. Aparentemente tenía más de una propiedad. Y dice que este hombre vendió una de esas propiedades. Sintió en su corazón el poder hacer esto. Dios puso en su corazón quizás el deseo de ayudar. Y este hombre vendió la propiedad y trajo el dinero a los que administraban la iglesia para que esto sirviera para la obra de la iglesia. Esto no era ninguna obligación de hacerlo. No había ninguna obligación de vender una propiedad que uno podría tener de más y traer el dinero a la iglesia. Este hombre lo hizo por amor, como ofrendamos cualquiera de nosotros. Es que cuando uno ve la mano de Dios moviéndose y uno ve las necesidades y Dios pone en el corazón de uno una carga, suceden estas cosas, que de alguna manera queremos servir, que de alguna manera queremos apoyar. Y este hombre, la forma que tuvo en ese momento de servir a Dios y de apoyar fue de esta manera. Y aparentemente no era solo José el que hizo esto, dice que habían varios que habían hecho lo mismo. Ananías y Safira ya eran integrantes de la iglesia, no eran desconocidos para los apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo los conocían de la iglesia. Y Ananías y Safira quisieron hacer lo mismo, vender una propiedad y traer el dinero para que fuera de bendición para la iglesia. No sabemos cómo fue lo que pasó anteriormente. Quizás sintieron la presión de que si los demás lo hacen, yo no puedo dejar de hacerlo. Quizás no quisieron ser diferentes a los demás. Vaya a saber uno cómo fue esa conversación previa entre Ananías y Safira de qué era lo que iban a hacer en ese momento. Lo cierto es que vendieron una propiedad y se pusieron de acuerdo. De ese dinero del que habían vendido la propiedad sacaron una parte, no sabemos cuánto, quizás la mitad, quizás una tercera parte, vaya a saber uno cuánto. Pero con un detalle, ellos dijeron: este dinero que traemos es porque vendimos una propiedad y el dinero total de lo que le vendimos está acá.
y traemos totalmente ese dinero. No sabemos por qué lo dijeron de esta manera. Quizás la costumbre en aquella época era que el precio de una propiedad tenía que ir totalmente para otra tarea o para otra actividad. Vaya a saber uno, quizás era una costumbre de aquella época. Lo cierto es que mintieron. Lo cierto es que engañaron. Y dijeron, este es el valor total de la propiedad que vendimos, y en realidad era una parte. Ahora, nosotros lo miramos acá, 21 siglos después, y decimos, parecería como que no fue algo tan grave lo que hicieron. De última estaban haciendo una gran ofrenda. Parecería que no era algo como para merecer la muerte directamente. Le pregunto, ¿les parece que fue algo tan grave como para merecer la muerte en ese momento? Al fin y al cabo estaban haciendo algo bueno para la iglesia. La ofrenda igual era mucho dinero. Si era la mitad de una propiedad, era mucho dinero. No sé, a mí me parece que no era algo tan grave. Pero ¿quién soy yo para contradecir a Dios? ¿Y quién soy yo para juzgar las cosas que hace Dios? Es que la ética de Dios y la ética que tenemos que tener los cristianos es muy diferente a la ética del mundo y a la ética con la que pensamos los seres humanos. Para Dios, tratar de aparentar algo es un pecado grave. Tratar de aparentar lo que no se es un pecado grave. Por eso Jesús con las personas que más dificultades tuvo en el mundo fue con los fariseos. A las prostitutas, a los ladrones, no les decía cosas tan fuertes como las que le dijo a los fariseos. Sepulcros blanqueados. Le dijo cosas fuertes, cosas duras. Para Dios es importante que seamos lo que somos y no lo que queremos aparentar ser. Y esto fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. Hoy quiero ver 3 errores. Pueden haber más, por supuesto, pero yo veo 3 errores fundamentales en Ananías y Zafira. Y vamos a verlos no con la idea de juzgarlos, sino con el fin de no cometer nosotros los mismos errores y no caer nosotros también en lo que cayeron Ananías y Zafira. El primer error que hubo en Ananías y Zafira fue una mala motivación para hacer las cosas. Ellos no tenían ninguna obligación de vender su propiedad para ofrendar a la iglesia. En ningún lugar dice que uno tiene que vender las propiedades para ofrendar. Si Dios lo pone en el corazón de uno, uno lo hace o no lo hace. Y siempre digo, si alguien le crea la obligación a otra persona de ofrendar de una manera especial, le está mintiendo, no es lo que dice la palabra de Dios. Si alguien quiere hacer una gran ofrenda por amor a Dios, está bien, y eso es aceptable. Ahora, si es porque otra persona lo presiona o porque un predicador del frente lo presiona a hacerlo, eso no está bien y no es bueno delante de Dios. Nunca nuestra ofrenda tiene que ser forzada, ni tampoco tenemos que ofrendar para que Dios nos dé más. Nuestra ofrenda siempre tiene que ser por amor a Dios, tiene que ser para servir a Dios, tiene que ser para servir a mis hermanos, tiene que ser para servir a la iglesia, por amor a Dios, por amor a mis hermanos y por amor a la iglesia. Evidentemente, Ananías y Zafira no tuvieron esta motivación cuando ofrendaron. Ellos quisieron, de alguna manera, aparentar que estaban haciendo algo que no era lo que realmente estaban haciendo. Y esto no es una buena motivación para servir a Dios. Hacer las cosas para que sean vistas por los demás no es nunca una buena motivación para servir a Dios. Es un pecado delante de Dios hacer las cosas para que los demás las vean. Hermanos, todo lo que hacemos para servir al Señor tiene que salir de una buena motivación. Todo lo que hacemos, sea lo que sea que hacemos para servir a Dios, tiene que salir de una buena motivación.
ya sea servir a Dios con mis dones, ya sea alabar a Dios, ya sea ofrendar, ya sea dar un folleto a alguien, ya sea ayudar con ordenar el templo, limpiar, arreglarlo. Todo tiene que salir de una buena motivación, tiene que surgir de una buena motivación. Y la buena motivación siempre tiene que ser el amor a Dios, el amor a mis hermanos, el amor a la iglesia, el amor a las almas perdidas, el amor a la predicación de la palabra de Dios, la exaltación de Dios. Fíjese que Pedro le dice a Ananías, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No tenías necesidad de hacer esto. Si lo ibas a hacer de esa manera, mejor te lo hubieras quedado, porque no tiene ningún valor delante de Dios. No había necesidad de hacer algo que no lo ibas a hacer por amor. Dios no te iba a juzgar por quedártela. Al fin y al cabo, Dios te la había dado. Ofrendar con una mala motivación es algo que a Dios no le agrada y que Dios juzga. Siempre es bueno revisar la motivación con la que estamos sirviendo al Señor, con la que estamos adorando al Señor, con la que estamos haciendo cosas para el Señor. Nunca nuestra motivación puede ser yo sé más que el otro, o yo soy superior, o tengo que demostrar algo, tengo que demostrarle algo a alguien. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda. Esto lo vimos en la clase de escuela dominical el martes pasado. Nada hagáis por contienda, por competencia, para que sea visto por los otros, o por vanagloria, para que los demás me feliciten o para que los demás digan qué bien lo que hizo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Todo lo que hagas para el Señor, desde testificar, pasando por dar tu diezmo, pasando por servir a Dios con tus dones, pasando por repartir un folleto, lo que sea, tiene que salir de una buena motivación. Tiene que salir con la motivación de honrar a Dios, de honrar a mis hermanos, de ayudar a las almas perdidas a conocer a Cristo. A Dios le interesa la motivación que tenemos cuando hacemos las cosas. A Dios le interesa la motivación que tenemos cuando hacemos las cosas. El segundo error que cometieron Ananías y Zafira es que no todos estamos llamados a hacer lo mismo. No todos tenemos que hacer lo mismo. Hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que las tiene que hacer mi hermano, que las tiene que hacer mi hermana. Hay cosas que las tienen que hacer más los adultos y hay otras cosas que las pueden hacer mejor los jóvenes. Dios no me va a juzgar por no hacer lo que no tengo que hacer. Ahora, si yo no hago lo que debo hacer, sí, Dios me va a juzgar. Si Dios me dio una tarea para hacer y yo no la hago, o me dio un don para utilizarlo y hay lugar para hacerlo y yo no lo utilizo, ahí sí Dios me va a juzgar. Por supuesto que todos podemos y debemos alabar a Dios, es algo que podemos hacer todos. Orar es algo que podemos hacer todos, testificar de Cristo, ofrendar, servir a Dios de diferentes maneras. Son cosas que tenemos que hacer todos. Todos tenemos que servir a Dios con nuestros dones. Dios nos dio una habilidad para algo, para servirle a Él de una manera especial. Y a Dios le agrada cuando nos ve utilizar nuestros dones, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos capacitó para hacer. Y no está bien cuando no lo hacemos. Pero hay otras cosas que no todos podemos hacer. Yo no me puedo parar a dirigir la alabanza, por ejemplo. No debo dirigir la alabanza, primero por amor a Dios y después por amor a ustedes. Es más, no se me ocurriría cantar un solo nunca. Sería una amenaza para los presentes.
Pero yo sé que cuando estoy sentado en el banco y alabo a Dios le agrada la alabanza. Si yo lo hiciera dirigiendo desde acá adelante, no estaría bien delante de Dios, pero sí haciéndolo desde el banco. Dios tiene algo para que hagamos cada uno de nosotros. Y Dios nos ha preparado para algo a cada uno de nosotros. No todos tenemos que hacer lo mismo delante de Dios. De la misma manera que hay otras personas que tienen condiciones para enseñar, hay otros que tienen condiciones para aconsejar. Dios los capacitó para diferentes cosas. Dios quiere que yo haga y espera que yo haga lo que Él puso, la capacidad que Él puso en mí para que yo haga. Quizás Ananías y Zafira tenían deudas o tenían una situación económica comprometida y por eso sacaron parte del dinero. Quizás tenían dudas de si sería necesario ofrendar todo el dinero. Quizás tendrían planes con parte del dinero. Pero ellos dijeron, esto es todo lo que vendimos. Mis hermanos, Dios no nos llama a todos a hacer lo mismo. No es necesario que todos hagamos lo que hacen los demás. Hagamos lo que Dios pone en nuestro corazón y hagámoslo por amor. En 1 Corintios capítulo 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso yo no me tengo que sentir menos que un hermano si un hermano hace una cosa que yo no puedo hacer. Ni me tengo que sentir más que otro hermano si hago algo que el otro no puede hacer. Dios nos dio un lugar y una función a cada uno de nosotros. Lo que Dios me llamó a hacer, lo tengo que hacer. Lo que Dios pone en mi corazón que haga, lo tengo que hacer. Si Dios pone en tu corazón trabajar de una manera, testificar de una manera, tenés que hacerlo. Ahora, si Dios me está mostrando, o si Dios no me ha dado la capacidad para hacer otra cosa, yo no lo debo intentar hacer. El tercer error de Ananías y Zafira fue que permitieron que Satanás llenara su corazón. Y quizás acá está el tema central del error de Ananías y Zafira. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y para mí este es el tema central de los errores de Ananías y Zafira. No sabemos cómo fue que Dios le mostró a Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo o habían mentido. No sabemos si fue en el mismo momento, si fue un rato después, si fue antes que llegaran. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo guió a Pedro a la verdad. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. De alguna manera, Pedro fue guiado por el Espíritu Santo. Y le dice a Ananías que no le había mentido a los apóstoles, sino que le había intentado mentir al Espíritu Santo. Y quiero que entendamos esta frase. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. En otra traducción dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Y mis hermanos, es que cuando ya Satanás llena mi corazón, es porque yo se lo permití. Cuando Satanás llena mi corazón, es porque yo se lo permití. Si yo no se lo permito, Satanás no va a llenar mi corazón. Y Satanás llenó el corazón de Ananías, porque Ananías lo permitió.
Y la pregunta es, ¿con qué cosas estoy permitiendo que se llene mi corazón? ¿Cómo es que yo permito que se llene mi corazón de algo? ¿Le estoy permitiendo a Satanás que llene mi corazón de cosas que no son convenientes? Mientras leía esto pensaba, bueno, ¿cómo es que Satanás en ese momento llenó el corazón de Ananías y Zafira? Lo primero arrancó por el mirar a los demás. Lo primero arrancó por ahí. Ananías y Zafira empezaron a mirar a los demás. Mirá, José, el que le dicen Bernabé, hizo tal cosa. Mirá cómo algunos lo felicitaron, otros le agradecieron. Qué bueno que sería que a mí me apreciaran como aprecian a José, al que le dicen Bernabé. Pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Bueno, pero podemos vender la propiedad y decimos que la vendimos en tanto. ¿Qué problema? Vaya a saber, yo me imagino así, ¿no? Quizás los pensamientos iban por ese lado. Al fin y al cabo, traemos este dinero y estamos haciendo mucho más que otros. Otros tienen propiedades y no las venden para ofrendar. Nosotros por lo menos traemos una parte. Y así de a poco fue creciendo la mentira. De a poco fue creciendo la mentira. Y de a poco esa mentira que fue creciendo fue llenando el corazón de Ananías y Zafira. Qué tristeza cuando los hijos de Dios empezamos a permitir que Satanás empiece a llenar nuestro corazón. Y siempre arranca por mirar a los demás, por mirar al otro. Y después vamos generando todo lo que empieza a llenar nuestro corazón. Pero qué lamentable que es cuando un hijo de Dios deja que Satanás llene su corazón. Y a veces dejamos que Satanás llene nuestro corazón con mentiras. Otras veces dejamos que Satanás llene nuestro corazón con algún enojo. Y bueno, tal persona me hizo tal cosa. Entonces ahí yo de alguna manera me enojo. Y de repente me entro a manijear yo mismo. Y de alguna manera empiezo a dejar que Satanás llene mi corazón de enojo. Otras veces dejamos que Satanás llene nuestro corazón de orgullo. Y arranca por algo chiquito, algo que de repente fue bueno, que hicimos bien, pero siempre nos gusta sentirnos bien con el halago de los demás. Y nos empezamos a poner en un plano superior. Y sin darnos cuenta vamos dándole lugar al diablo para que llene nuestro corazón de orgullo. Otras veces permitimos que Satanás llene nuestro corazón con celos. ¿Cuántas veces? No los celos sanos, sino los celos, todos entendemos. Hay veces que dejamos que Satanás llene nuestro corazón con envidias. No conozco a nadie en el mundo que se reconozca como envidioso. ¿Pero hay envidiosos? ¿Pero usted vio alguna vez a alguien que diga, yo soy un envidioso? ¿Y quién alguna vez en la vida no envidió algo de alguien? Y el problema es cuando empezamos a permitir que se llene de envidia también nuestro corazón. Hay veces que permitimos que Satanás llene nuestro corazón con malos pensamientos. Otras veces permitimos que llene nuestro corazón con rencores. Y podemos seguir la lista, podríamos estar hasta 31 de diciembre acá, diciendo con las cosas que Satanás, podemos permitir que Satanás llene nuestro corazón. Mientras Satanás iba llenando el corazón de Ananías y Zafira, ellos simulaban una vida perfecta delante de Dios. Mientras Satanás llenaba el corazón de Ananías y Zafira, ellos simulaban una vida perfecta delante de Dios. Pero Dios ve todas las cosas. Lo leímos al principio en los pasajes de la Biblia. Y Dios quiere la sinceridad en cada uno de sus hijos. Y Dios quiere la sinceridad entre nosotros. Y Dios quiere la sinceridad individual
de cada uno de nosotros. Que nunca nos hallemos mintiéndole al Espíritu Santo. Mire, Ananías y Zafira eran cristianos. Eran cristianos de esa primera iglesia, esa iglesia fuerte, que caminaba fuerte, que no le temía nada, que la amenazaban y seguía adelante. Es muy probable que hayan pasado por situaciones difíciles por compartir la palabra de Dios. Pero no se salvaron de esto, porque empezaron a permitir que Satanás llenara su corazón. A las personas las podemos engañar, pero al Espíritu del Señor no lo podemos engañar. Nunca podemos engañar al Señor. Tengamos cuidado con estas cosas los hijos de Dios. Menos mal que no vino Santiago hoy, porque cuando viene Santiago y yo hablo de estas cosas, después cuando salgo me dice, tuviste duro hoy, tuviste malo hoy. No le cuenten tampoco. Pero es necesario a veces tocar estos temas y hablar de estos temas. Es necesario revisar con qué motivación hacemos las cosas. La iglesia aprendió 3 cosas importantes con esto de Ananías y Zafira. Siempre debe ser buena la motivación para servir a Dios. Siempre. Esto lo aprendió la primera iglesia. Y esto nos enseñan hasta el día de hoy Ananías y Zafira a nosotros. Nunca las cosas tienen que ser para quedar bien, nunca las cosas tienen que hacer para que los demás nos aplaudan, nunca tiene que ser alimentar mi orgullo, hacer las cosas para alimentar mi orgullo. Nunca la vanagloria es la gloria que nos dan los demás, pero que no viene de parte de Dios. Nunca las cosas tienen que ser para vanagloria. Nunca esperando algo a cambio. Siempre por amor a Dios, siempre por amor a mis hermanos, siempre por amor a la iglesia, siempre por las almas perdidas, por amor a las almas perdidas. La segunda cosa es que Dios espera cosas distintas de mí que de los otros. Hay cosas que Dios nos ordena hacer a todos: alabarle, adorarle, orar, crecer en el conocimiento de Dios, testificar de Cristo a otros, ayudar a otros a crecer espiritualmente, reunirnos en la iglesia, invitar a otros a la iglesia. Son cosas que tenemos que hacer todos. Pero hay algunas cosas que son para algunos y otras que son para otros. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio algo para hacer. A veces lo que Dios nos dio para hacer a nosotros es hablarle a alguien especialmente del Señor. Hay otro Ananías en la Biblia, otro que fue bueno, que tuvo una tarea para hacer espiritualmente. Fue ayudar al apóstol Pablo a dar los primeros pasos cristianos. Y usted me dice, bueno, qué tarea chiquita, ayudar a uno nada más. Pero había que estar ahí, Pablo al cristiano que veía lo mataba o lo mandaba a matar. Y todos tenían miedo de Pablo. Pero Dios para esa tarea utilizó a un hombre valiente que no iba a tener temor de ir a hablarle a Pablo. A veces mi tarea en la vida es una cosa específica, pero es la gran responsabilidad que Dios me dio para mi vida. La tercera cosa que aprendió la iglesia en aquella época es que no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestras intenciones. Por eso Pablo escribe en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que vas a sembrar es lo que va a crecer después. Cada uno de nosotros somos muy importantes, hermanos, para servir a Dios. Cada uno de nosotros somos muy útiles para honrar a Dios. Dios puede hacer cosas grandiosas a través de nosotros, si hacemos cada uno de nosotros lo que Dios nos llamó a hacer. Si hacemos cada uno de nosotros lo que Dios nos pone en nuestro corazón para hacer. Si hacemos cada uno de nosotros lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer.
y si hacemos cada uno de nosotros las cosas con la motivación correcta delante de Dios. Que todo sea hecho por amor a Dios, que todo sea hecho por amor a mis hermanos, que todo sea hecho por amor a la iglesia, que todo sea hecho por amor a las almas perdidas y que todo sea hecho por amor y para engrandecer el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, que como iglesia podamos entender esto que entendió la primera iglesia cristiana en aquella época. Vamos a cantar una canción más, nos despedimos con una oración. Los invito a ponerse de pie. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque es tan variada, Señor. El domingo pasado nos hablaste del dominio propio, Señor. Hoy nos estás hablando de las cosas que tenemos que cuidarnos, Señor. Y yo como hijo tuyo te pido perdón por las veces que he permitido que Satanás llenara mi corazón, Señor. Y Señor, te pongo a mis hermanos y nos pongo a cada uno de nosotros delante de ti, Señor. Danos sabiduría para no permitir que Satanás llene nuestro corazón. A veces empiezan con cositas muy pequeñas y nosotros las hacemos crecer en nuestro corazón para que termine llenando nuestro corazón, para que termine llenando nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Danos sabiduría para no permitir que Satanás llene nuestro corazón. Danos sabiduría para hacer las cosas con una buena motivación, Señor. Que por sobre todas las cosas en nuestra vida estés vos. Gracias por la bendición de ser hijos tuyos, Dios. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.